¿Qué tienes a tu espalda? Pues tenemos una escultura ambiente hecha en el año 1976, que como veis está compuesta por un coche encementado, metido en un gran bloque de hormigón, que se llama Boaex, Viaje de hormigón por la Alta Extremadura. Es una obra de Wolf Hostel. ¿Quién era Wolf Hostel y por qué decidió hacerla aquí? Wolf Hostel era un artista de origen alemán que conoció este espacio, el espacio de los Barruecos, en el año 1974, e impresionado por este batolito granítico de rocas espectaculares, pues decidió hacer aquí un museo. Y la obra inaugural precisamente de ese museo es esta pieza, Boaex, siguiendo un poco su práctica de hacer esculturas ambientes de coches hormigonados. ¿De qué nos habla esta obra? Esta obra es realmente un interrogante en el paisaje, es la conexión del paisaje con lo que está más allá del paisaje, es decir, el ser humano, la conducción, la rapidez, la locura, los accidentes de automóvil. Todo queda quieto aquí, en este paisaje, en donde se respira esa fuerza telúrica y esa fuerza del sol, esa fuerza de vida, ¿no? ¿Cómo fue posible la realización de esta obra? Bueno, la obra se realizó pues en una tarde como esta, un 30 de octubre del año 1976, por lo tanto hace 37 años. Y fue posible especialmente por la confluencia de diversas voluntades. Cuando el artista Wolf Hostel vio este paisaje de la mano de un amigo, de Juan José Narbón, un artista también cacereño, que se conocían prácticamente desde los primeros días en que Hostel había llegado a Extremadura para casarse con una extremeña, pues conoció en aquellos días también, lógicamente, al que era alcalde de Malpartida, Juan José Lancho Moreno, un alcalde joven, entusiasta, emprendedor, que fue enseguida embrujado por Hostel, que le contó la posibilidad de hacer aquí un museo especial, un museo único, distinto, diferente. Y la primera obra no podía ser más distinta, especial y diferente. Esta pieza, Boaex, como os digo, ese coche empotrado en hormigón que él mismo vino conduciendo hasta este paraje. Fueron los operarios del propio ayuntamiento, con su alcalde, los que participaron incluso en el encofrado de la pieza. Y en ese 30 de octubre nos reunimos aquí. Yo tenía pues apenas 13 años, como malpartideño que soy, un niño de lo de mi edad, con otros muchos. Nos reunimos aquí casi 1000 personas asistiendo a un ritual absolutamente espectacular, que fue precisamente el desencofrado de este extraterrestre que nos había llegado por aquí, que nos había alucinado un poco a todo un pueblo, haciendo cosas tan extrañísimas como esta obra. Obras que a lo mejor podía comprenderse en Colonia o en Nueva York, pero en Malpartida de Cáceres, en un ambiente absolutamente rural del año 1976, la cosa fue especialmente chocante. ¿Hubo detractores desde el inicio? Bueno, yo no sé si detractores. Había mucha gente, el 95% de la gente, pues no entendía al artista, ni entendía las obras que proponían, y no solamente a él, sino todo lo que vino detrás. Pues estos artistas portugueses de los que hemos estado hablando enseguida empezaron a hacer manifestaciones en las semanas de arte contemporáneo que se empezaron a hacer ya en el año 77, y bueno, estábamos introduciendo, como digo, en un pueblo de la ruralidad de Extremadura, pues estábamos introduciendo una cosa de vanguardia, la vanguardia más activa que se estaba haciendo, o más efervescencia que se estaba haciendo en pleno corazón de Europa, en Colonia o en París o en Milán o en Nueva York, ¿no?
Y bueno, pues hubo gente entre los malpartideños que eso no lo entendían todavía, pero bueno, hoy también con 30 y tantos años encima, todavía hay mucha gente que no entiende este arte. Pero sin embargo, Fostel fue admitido en la sociedad malpartideña, poco a poco se generó por parte de muchos malpartideños un interés especial hacia las cosas del arte, y una de las cosas que más le gustaba a Fostel, especialmente, ¿sabes qué fue? Fue la curiosidad que despertaba en la gente todo esto. Es decir, sabían más o sabían menos de arte contemporáneo, pero sin embargo la gente acudía siempre más a sus cosas porque la gente estaba curiosa, con ganas de saber, con ganas de aprender, con ganas de conocer nuevas experiencias, las experiencias que nos traían pues los artistas, por ejemplo, Fluxus, que hacían conciertos de música Fluxus en el cine de Malpartida, y la gente también, porque Fostel fue muy listo en esta cosa, supo vincularse, atraerse poco a poco también a la gente normal, a la gente del pueblo, dándole importancia a las cosas que hacía y a las cosas, a sus profesiones, etcétera. En las primeras semanas culturales concretamente, pues al carpintero o al herrero le pidió que los objetos, sus herramientas de trabajo se pudieran incorporar y establecerlas al mismo nivel cultural que las cosas que hacían los artistas, es decir, darle valor a las cosas del pueblo, como a la vanguardia. Es su frase, no hay tradición sin vanguardia, ni vanguardia de tradición.